Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar en esta nueva actividad que estamos realizando aquí en el Servicio Civil. Ya está transformándose en una tradición que los últimos miércoles de cada mes estamos con un invitado externo que nos viene a conversar sobre un tema tanto de actualidad para las tareas del servicio civil como para las cuestiones que estamos viendo en torno a la modernización del Estado. Nosotros hoy día tenemos la presencia de José Weinstein. Para quienes no lo conocen, José ha tenido una larga trayectoria como autoridad pública en el sector de educación. Fue el primer ministro de Cultura, subsecretario de Educación. Lideró en la Fundación Chile todo un extenso programa de innovación en educación y hoy día está en la Universidad Diego Portales también a cargo de un área de estudio sobre el tema educacional. José estuvo invitado por el Consejo de Alta Dirección Pública ya el año 2011, yo creo, cuando recién había sido promulgada la ley de calidad en la educación y estábamos en el diseño de cómo iba a armarse todo el sistema de selección de directores de educación municipal y de participación en la selección de los directores de colegio. Desde ese momento hasta ahora ha pasado un buen tiempo. Tenemos ya una experiencia acumulada en el país, en el cual nosotros en el Servicio Civil hemos sido partícipes y colaboradores de esa experiencia, de los 200 directores de educación municipal que debieran ser elegidos como cargos de segundo nivel jerárquico en el sistema de alta dirección pública. Tenemos más o menos unos 90 yo creo que deben de ser más o menos, hoy día que ya han sido elegidos y están funcionando, y de los 3.800 directores de colegio, ahí ya tenemos alrededor de unos 1.500, 1.600 que han sido también nominados por el sistema. Nosotros estamos con un programa de trabajo intenso en esa línea para intentar, en lo que resta de este año y el próximo año, terminar el proceso de selección de directores de educación municipal y aumentar el ritmo de selección de directores de colegio. Ciertamente para el sistema es una incógnita qué es lo que pasaría con la desmunicipalización o con el cambio de la institucionalidad. Pero por lo que le hemos escuchado tanto al ministro como a otras autoridades del sector educacional, está contemplado poder seguir con esta manera de seleccionar directivos públicos. Ahora, nosotros estamos muy conscientes que el test todavía hay que ganarlo, y ese test se gana en la medida que con nuevos directores de educación municipal y con nuevos directores de colegio, la calidad de la gestión en los establecimientos y en los municipios mejore. José ha estado investigando sobre estos temas muchísimo y por eso te agradecemos sinceramente que pueda estar un rato con nosotros esta mañana para ayudarnos a entender mejor dónde están las novedades, dónde están las cuestiones que tendríamos que poner atención, dónde están las incógnitas y cómo deberíamos desde el Servicio Civil y desde otras instituciones del sector público vinculados al tema de la educación, deberíamos movernos para que esto pudiera seguir siendo un aporte. Por lo tanto, la idea, tal como las otras veces, hay una exposición que José nos va a hacer y después vendría un momento de preguntas y de discusión y después podríamos tomar un cafecito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, en realidad por la invitación. Efectivamente, yo he estado aquí de varias maneras. También estuve de otra manera, que fue como candidato a ser
parte del Consejo Nacional de Educación, así que me sometí a los rigores de este servicio y así que también lo conozco también como usuario, podría decirse como participante. Lo que yo voy a hacer a partir de la solicitud de Rodrigo es hacerles una suerte como de panorama de qué se está discutiendo este tema en general. No me voy a meter en el detalle de la ley o de los procesos, porque eso es lo que en realidad saben mucho más ustedes que yo, ¿ya? Pero sí contarles un poco en qué va esto. Y este es de alguna manera el itinerario, como ustedes ven, es bien ambicioso, son hartos temas, entonces vamos a ir pasando relativamente rápido, de tal manera de en unos 40 minutos tratar de redondear estos temas, pasar y por último después podemos volverse a cosas que quedan como temas importantes. El itinerario es contarles básicamente por qué se está hablando tanto hoy día de liderazgo directivo escolar, cuáles son las razones y por qué este no es solo un tema en Chile, es un tema muy grande y eso también se los voy a mostrar a partir de mostrarles que este en realidad hoy día es un campo especializado de estudio, es decir, lejos de ser algo marginal hoy día a nivel mundial, es un tema que en realidad tiene un arraigo y un nivel de investigación y sofisticación muy grande. Eso se vincula también con lo que se han llamado las políticas de fomento del liderazgo directivo escolar, que es algo que también está crecientemente viéndose. Estas políticas vamos a ver cómo están estructuradas. Yo les voy a proponer un marco de análisis para mirar estas políticas, cómo uno podría desglosarlas o entenderlas, en las cuales efectivamente el tema que a ustedes les corresponde en la selección es uno de los temas. Pero en realidad eso hay que verlo al menos con otros 3 temas, que son uno, atribuciones, otro, formación, otro, condiciones de trabajo y carrera directiva y por último, selección. O sea, creo que hay un marco para analizar el tema de la selección que es muy importante aplicarlo entero, aunque a uno le toque hacerse cargo solo de una parte. Y por último, es cierto, terminar con algunos desafíos. Lo que les voy mostrando va a estar salpicado de algunos resultados de investigaciones. Como bien decía Rodrigo, nosotros hemos podido hacer varias investigaciones en este campo en los últimos años. Una investigación importante, que fue la primera que partimos en el área, fue una encuesta a directores de escuela en Chile y para medir el liderazgo directivo escolar. En general no se mide por los propios directores, o sea, si no tendríamos un liderazgo increíble, sino que se mide, ¿no es cierto?, en base a lo que los profesores reportan de los directores. Y esa fue una investigación grande, dio paso a un libro ya sobre el tema que se llama, ¿no es cierto?, ¿qué sabemos de los directores de escuela en Chile? Ya que fue un libro importante, ya en la 3ª edición, ¿no es cierto?, porque en realidad había muy poco escrito. Nosotros ahí logramos escribir esta investigación y aparte convocar a la otra gente que había escrito e investigado sobre el tema en Chile. Aparte de eso, también les voy a mostrar algunos resultados de otras fuentes de información que nosotros hacemos desde la Facultad de Educación, de la Diego Portales, que es una encuesta anual a directores de escuela. Entonces, anualmente estamos tomándole el pulso a qué es lo que están pensando. Es una encuesta online, pero que igual tiene información relevante. Hicimos ya la primera, ustedes van a ver algún resultado, ahora estamos haciendo la segunda. Aparte de eso, me ha tocado estar metido en varias investigaciones internacionales y voy a mostrarles alguna información de una de ellas, que es una investigación que hemos podido hacer para comparar 8 sistemas escolares respecto a las políticas de liderazgo directivo. Entonces uno también puede mirar un poco a Chile de manera un poquito más comparada y no tan ombliguista, digamos, sino también viéndolo un poco. Entonces son como las fuentes de algunos de la información que les voy a mostrar, son esos 3 estudios que les estoy relatando. El tema de, el liderazgo directivo, ¿por qué esta importancia, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con esto, ¿no es cierto?, que hay como un acumulado muy grande ya respecto de la importancia y ya muy demostrado por todo tipo de investigaciones, ya, o sea, las investigaciones cuantitativas, los grandes reportes ya de asociación de datos, las investigaciones cualitativas, las escuelas efectivas, etcétera, etcétera, todas llegan a la misma conclusión de que este es un factor crítico para la calidad de la enseñanza. Y es crítico, ¿no es cierto?, al nivel, ¿no es cierto?, que se le pone como el segundo factor intraescuela más importante para la calidad de la educación. El primero son sin duda los profesores de aula y su enseñanza, pero están influidos también por este segundo factor, ya no son autónomos. Y cuando ustedes ven cualquier estudio de lo que se llaman escuelas eficaces,
Acá de Salud 1, por ejemplo, muy interesante, que muestra, ¿no es cierto?, un libro que hizo la Facultad del CIA de la Universidad de Chile, que muestra, ¿no es cierto?, las escuelas que realmente han mejorado en Chile durante 10 años consecutivos, no que tienen una mejora y después caen, sino las que realmente tienen una mejora sostenida. Bueno, y uno de los grandes hallazgos que ellos hacen es justamente esto, o sea, que una de las cosas que explica la mejora, después van a caso, lo estudian en profundidad, es el liderazgo directivo. O sea, no hay en realidad mejora escolar sostenida si no hay liderazgo directivo. Incluso, ¿no es cierto?, el segundo factor más importante. Eso también se ha visto en los casos chilenos. El Ministerio de Educación habitualmente, cuando entrega los resultados del CIMSE, entrega también lo que llaman factores asociados. Ellos hacen un análisis. No todos los años hacen sobre los mismos temas, van cambiando los temas sobre los cuales hacen análisis asociado. Un año, el año 2008, hicieron ese factor, incluyendo también el factor del liderazgo. Y el resultado fue en coherencia con lo que muestra también la literatura internacional que yo les relataba. Es decir, que hay un salto, ¿no es cierto?, de 25 puntos, 23 puntos al CIMSE que se explican sistemáticamente, ¿no es cierto?, por este factor del liderazgo. O sea, también a nivel nacional tengo muchas fuentes para verificar eso. Lo que nosotros, el estudio que nosotros hicimos también muestra lo mismo. Ahora, ¿por qué esto ocurre? Hay investigaciones que han tratado de ir más lejos, ¿no es cierto? Aquí estoy contándoles, por ejemplo, un autor que ha hecho escuela en este tema, tratando de ver, bueno, ¿y por qué el hecho de tener un buen director significa finalmente tener mejores resultados de aprendizaje? Hay distintos esquemas, pero aquí, por ejemplo, hay uno, ¿no es cierto? Que en realidad lo que se dice es que la influencia del director es una influencia indirecta sobre los profesores, y eso es lo que explica, y esa influencia indirecta en los profesores tiene ciertas, no se da en todo, sino que se da en ciertas áreas, ¿no es cierto? Y se da básicamente en las condiciones de trabajo de los profesores, en la motivación de los profesores y también en el desarrollo de sus competencias. Esas son las tres áreas en las cuales el director puede, de alguna manera, o el equipo directivo, para ser más amplio, puede influir en los docentes de tal manera que ellos a su vez incidan en los aprendizajes de los alumnos. Y ese, ¿no es cierto?, de alguna manera, el esquema conceptual con el que habitualmente se trabaja. Hay algunas variaciones sobre estas, pero siempre el tema, ¿no es cierto?, es cómo de alguna manera el liderazgo para llegar a los estudiantes tiene que pasar por un gran trabajo hacia los docentes. Por eso incluso se dice, ¿cierto?, bueno, entre tener que capacitar muy bien o reemplazar muy bien un docente, en la disciplina que sea, o reemplazar o poner un muy buen director, el director la lleva, porque en el fondo él puede influir en todos los docentes, ¿ya? Y pueden además hacerlo no individualmente, sino en condiciones de trabajo. Otra manera de conceptualizar esto es también lo que se ha llamado, o lo que nosotros llamamos, pues en la primer estudio que hicimos, las 4-14. Nosotros nos divertimos con esto, entonces pusimos como esta fórmula como de auto, ¿ya? Pero porque en el fondo mostrar un poco también otra forma de estudiar esto, que ha sido tratar de identificar dimensiones y prácticas, ¿ya?, que son las que hacen la diferencia de los buenos directores de los directores que no lo son tanto. Y esas 4-14, ¿no es cierto?, son otro estudio, ¿no es cierto?, que hizo este equipo canadiense, que ha sido muy destacado en esta área, y en la cual ellos identificaron 4 grandes categorías: mostrar dirección de futuro, orientar a la organización, después, ¿no es cierto?, desarrollar a las personas, el capital humano en la organización, después rediseñar la organización y la cultura de la organización, y por último el giro del negocio, ¿no es cierto?, gestionar la instrucción en el aula, como las 4 dimensiones más importantes, y vieron que había, ¿no es cierto?, 14 prácticas que estaban asociadas con esas 4 dimensiones. Y por lo tanto, eso de alguna manera, cuando yo les contaba al inicio, bueno, investigaciones sobre esto, nosotros, por ejemplo, la que hicimos el año 2009-2010, fue una investigación que se centró en esto, en decir, bueno, los directores chilenos a juicio de sus docentes, ¿ya?, ¿cómo están con las 4-14? ¿Ya? ¿Cuáles son las dimensiones que son más fuertes y cuáles son las que son más débiles? Como ustedes pueden imaginar, la más fuerte fue, bueno, quizás no lo pueden imaginar. ¿Cuál creen ustedes que fue la más fuerte de estas 4 dimensiones? ¿Alguien arriesga? ¿Cuál? ¿Gestionar la instrucción? Esa fue la más débil. La más fuerte, no, mostrar futuro. O sea, lo que aparecía como muy destacado y muy... En general los profesores chilenos tienen una buena opinión sobre sus directores, lo primero que hay que decir. Pero lo que aparece más destacado era esta idea de mostrar futuro. Como que eso era el centro de lo que ellos le valoraban a los directores.
Y lo que estaba claramente más atrasado era justamente la gestión de la instrucción. Y dentro de la gestión de la instrucción, el peor de todos, ¿ya?, era uno, yo no sé si alcanzan a leer ustedes ahí, pero hay varios indicadores, pero hay uno que nosotros le llamamos el factor pararrayo. Es decir, una de las funciones importantes de un líder o de cualquier jefe, ¿no es cierto?, es impedir que las personas se distraigan haciendo lo que no tienen que hacer y permitirles que trabajen en lo que tienen que hacer. O sea, no llamarlos a reuniones de más, no llenarlos con papeles que no sirven de nada, ya, no involucrarlos en 10.000 proyectos que en realidad no van al corazón de lo que tienen que hacer, sino generar las condiciones, protegerlos para rayo, para que puedan hacer lo central que tienen que hacer. En este caso, ¿no es cierto?, hacer clases y desarrollar a su alumno y generar, ¿no es cierto?, una formación adecuada. Y ese factor es el factor que aparecía más criticado por parte de los profesores respecto a los directores en Chile. Sin ninguna capacidad de permitir, ¿no es cierto?, que crear condiciones o ser un pararrayo para que puedan hacer su trabajo. Una crítica en ese sentido bien demoledora. Pero bueno, este es un esquema, ¿no? Ahora, lo interesante de este esquema es que este esquema ha tenido más consecuencias de ser un esquema. Por ejemplo, hay países y provincias de algunos países que han armado sus estándares en torno a estas categorías, ¿ya?, y que los han operacionalizado. Entonces, diciendo, bueno, estas 4 grandes tareas son las 4 grandes tareas: mostrar dirección, desarrollar personas, rediseñar la organización y crear una cultura organizacional, y también, ¿no es cierto?, desarrollar propiamente la instrucción, que son como la base para formar estándares. Entonces ha tenido cierta implicancia en las políticas. Y hay otras muchas investigaciones, pero hay una para destacarles solamente de esta autora de Nueva Zelanda, que es bien importante, que es Vivian Robinson, que lo que ella mostró, haciendo un metaanálisis muy riguroso de investigaciones hechas sobre justamente la importancia en los resultados de los tipos de liderazgo, es que ella mostró un dato que es importante y un poco, de alguna manera, inesperado, que lo que más hacía diferencia dentro de todas las cosas que podía hacer un director era el hecho de trabajar en la capacitación y participar de la capacitación directa de los profesores. Es decir, de involucrarse en todo lo que tenía que ver con la formación de los docentes con ellos. Ella vino para acá, nosotros le invitamos, así como los 2 señores que mostraron las fotos anteriores, y le preguntamos, ¿y por qué es esto? ¿Por qué sería tan importante que un director estuviese presente? Y ella decía, mire, hay varias razones. Una primera es porque esa es la demostración para el resto más tangible de que realmente lo que importa aquí es la instrucción, es la gestión, es la capacitación. Y segundo, porque se empieza a compartir, ¿no es cierto?, una línea escolar, una línea pedagógica dentro de la escuela muy fuerte. Y tercero, porque en muchos casos, ¿no es cierto?, además él participa también como actor y se le valida como líder instruccional o como líder pedagógico. Y esas son las razones que ella da de alguna manera para explicar por qué en este metaanálisis lo que aparecía como más fuerte al final del día era esta idea, ¿no es cierto?, de la formación. Cuando uno ve esto en nuestra realidad, estamos re lejos de esto. O sea, lo que es difícil que los directores vean que ellos tienen que involucrarse en la formación. La formación en general es para los otros. No es para ellos. Y aquí se ve al revés, ¿no es cierto? La formación es para la escuela, es para el cuerpo docente. Y el director es líder del cuerpo docente, no está afuera, está dentro de eso. Eso es como en general entonces la primera parte que les quería mostrar, diciendo, bueno, aquí hay un conjunto de antecedentes muy sólido y hoy día muy importante a nivel internacional, muy variado, para mostrar por qué el factor directivo hoy día es un factor decisivo en la calidad de la educación. Un segundo elemento que refuerza esto es comentarles solamente que esto, lejos de lo que podemos creer en Chile, es un elemento que hoy en día tiene una infraestructura de investigación gigantesca, ¿ya? Déjenme mostrarles, por ejemplo, simplemente journals específicos journals científicos dedicados específicamente a liderazgo. Aquí tienen ustedes más de 20, ¿ya?, que son revistas en general, ICI, Scopus, revistas que tienen indexación internacional y que están dedicados solo a este tema. Cuando ustedes van a cualquier conferencia internacional de investigación en educación, por ejemplo, la más importante es la AERA, que es la educación en que se reúnen los investigadores de educación de Norteamérica, que es una reunión de unos 10.000 asistentes, una cosa monstruosa, gigantesca. Bueno, dentro del programa tienen una división entera de personas que están investigando esto y que dedican toda su vida a investigar este tema.
¿ya? Y por lo tanto el nivel de sofisticación de los temas es, pero finísimo. O sea, se estudian cosas, bueno, por ejemplo, personas dedicadas a estudiar específicamente qué es lo que pasa con la rotación de directores y qué pasa cuando se va un director y llega otro director. Y cuál es el impacto que eso tiene y cómo se logra contener y cuáles son las condiciones que hay que generar para que ese impacto no sea efectivamente dañino para la organización. Hay gente dedicada toda su vida y equipos de investigación solo a eso. Me parece importante poner esto porque eso en Chile no lo tenemos todavía. Esto es una cosa que todavía es muy marginal como área de estudio, ¿ya? Y también que están surgiendo crecientemente instituciones en los países que tienen más avanzado este tema, que están especializadas en el tema directivo. Es decir, lo que se ha visto en estas instituciones es que no basta con tener como centros dedicados en general al tema de educación o al tema de docente y dentro de eso como una cápite dedicado al tema directivo, ¿ya? Sino que crean instituciones especializadas en el tema, ¿ya? Y eso ha pasado en los países que más han desarrollado este tema. En Inglaterra ha pasado, ¿no es cierto? Ahí les pongo, ¿no es cierto?, la imagen en Australia acaba de pasar también, en Ontario, en Singapur, en Austria. Habitualmente se llaman academias de liderazgo o centros nacionales de liderazgo, es decir, instituciones que están especializadas en este tema, que siguen la política entera, que siguen la política en todos sus planos, después los vamos a ver, ¿ya? Pero que no, y que también alientan la investigación y están totalmente al día de qué es lo que se está haciendo en investigación en esto, ¿ya? Porque lo que se ha visto es que cuando esto está confundido en la misma institución con el tema docente arrasa, ¿ya? Y por lo tanto es muy difícil guardarle un espacio digno, ya especializado al tema directivo. Entonces, solamente para hacer el primer punto, yo le dice, bueno, esto a nivel internacional del conocimiento es ya un dato, ¿ya? Y es un dato que va avanzando respecto a los mecanismos, es decir, que va avanzando, es decir, bueno, no solo hay una correlación entre buen liderazgo y buenos resultados, cosa que podemos saber muy intuitivamente, sino que avanzando en los mecanismos de por qué eso ocurre. Después les cuento, bueno, eso no está desvinculado de tener una infraestructura de investigación y una cantidad de gente en el mundo dedicada a investigar esto muy grande y a la creación también de instituciones especializadas que empiezan a trabajar este tema con su especificidad. Déjenme saltar ahora al tema propiamente de las políticas. Las políticas sobre el tema directivo no es casual que surjan en los últimos 30 años en el mundo. Corresponden también a otras políticas educativas que han ido surgiendo. Es decir, esto ha ido... ¿Cuándo ha pasado en el fondo? Ha pasado con un gran movimiento, ¿no es cierto?, en que se ha ido dándole más autonomía a la escuela, con un gran movimiento que ha ido exigiendo resultados a la escuela, lo que se llama, ¿no es cierto?, todo esto, la accountability, la rendición de cuentas. Se ha dado también con nuevas mediciones que empiezan, ¿no es cierto?, a salir de la oscuridad lo que pasa en la educación y empieza a saberse qué es lo que ocurre. Piensen ustedes, nosotros mismos en Chile, ¿no es cierto?, hace unas décadas atrás, sabíamos si era buena o mala nuestra educación de acuerdo a la cantidad de niños que repetían, la cantidad de niños que asistían a lo que aprobaban el curso. No sabíamos cuánto aprendían. Bueno, eso mismo que pasa en Chile en realidad pasaba en el resto del mundo un poquitito antes, ¿ya? Pero justo con el esclarecimiento de esto y la luz que ha venido a darse, ¿cierto?, de los mecanismos de medición respecto a los aprendizajes, ha venido la de vuelta, es decir, bueno, es necesario mejorar esos aprendizajes, ha venido una presión, ha venido una descentralización y ha venido un empoderamiento de las unidades educativas mismas o de los niveles intermedios para que efectivamente lo hagan. Por lo tanto, las políticas para directivos no solo han correspondido a cosas externas me refiero, por ejemplo, a la importancia del liderazgo en el desarrollo organizacional en general, que también es un tema, ¿ya? O el avance en el mundo de las empresas respecto al liderazgo, viendo que el liderazgo es de las cosas que realmente se pueden mover, ¿no es cierto?, sin hacer grandes inversiones y que pueden mejorar la productividad de las empresas. Eso también ha influido, pero había un factor más local, que ha sido, ¿no es cierto?, este movimiento en las políticas educativas respecto a la descentralización, la accountability, que ha sido también muy importante y que ha ido responsabilizando a los directivos de elementos. En ese sentido, un esquema posible, estas son cosas que nosotros hemos planteado y con un grupo de gente, pero que es entonces entender que de alguna manera la política de liderazgo no puede ir sola, sino que tiene que ir alineada con otras políticas para que tenga sentido, ¿ya?
y por lo menos 4 políticas que son muy importantes. Una es esta, descentralización y autonomía escolar, es decir, pedir que haya un gran liderazgo directivo y al mismo tiempo que no tenga autonomía la escuela para hacer cosas es como absurdo, ¿ya? También, ¿no es cierto?, respecto a rendición de cuentas, o sea, obviamente si uno le rinde cuentas tiene que también esa política estar en sintonía con las cuentas que pide. Esto otros autores han hablado del principio de reciprocidad. Es decir, que una de las cosas que uno debería pedir a la política de accountability es reciprocidad. Me parece un concepto muy potente. En el sentido de decir, si yo te pido tal cosa en tu rendimiento, yo te tengo que dar los medios para poder hacerlo. Y yo mismo tengo que poder también ser accountable. Yo también tengo que ser recíproco en el sentido que también soy sujeto a rendición de cuentas. La rendición de cuentas no puede ser solo de la escuela, tiene que ser también de las autoridades. Bueno, pero estoy desviando un poco el tema, pero para ponerle el tema, ¿no es cierto?, de que efectivamente es un tema importante. Lo que ocurra, ¿no es cierto?, respecto a los docentes y otros actores de la escuela, obviamente lo que se le pide al director a política de liderazgo tiene que estar muy de la mano con lo que se haga respecto a las políticas docentes. Y por último, ¿no es cierto?, el tema de la mejora. Es decir, si la mejora yo la vehiculizo de una manera totalmente vertical, por ejemplo, que hago programas de mejora que vienen de arriba abajo, desde Alameda, ¿no es cierto?, 1372, no me acuerdo cuál es el número del ministerio, hacia abajo, bueno, al mismo tiempo estoy diciendo, bueno, que hay un gran liderazgo del director, no funciona. Entonces, hay al menos estos 4 elementos que es muy importante que sean coherentes. Cuando uno mide entonces una política, esto lo digo porque nosotros nos especializamos no solo en Chile, en América Latina, estoy investigando harto en América Latina, en hacer estas cosas como de lanzar una política respecto de un elemento y no pensamos los otros elementos que están vinculados. Entonces, por lo menos estos 4 son críticos, ¿ya?, para hacer algo coherente en esta materia. Y estas políticas han ido surgiendo. Aquí les pongo, ¿no es cierto?, por ejemplo, que ha dicho la OECD respecto de esto. La OECD ha hecho como en su función, ¿no es cierto?, de ser este gran think tank de las políticas públicas, una revisión muy importante respecto a esta materia. Ya ha llegado, ¿no es cierto?, como a estas 4 claves que deberían tener las políticas educativas centradas en el liderazgo, que es una manera de entenderlo. Después, por ejemplo, el informe McKinsey también ha centrado en el tema de qué debiera hacer, ¿no es cierto?, una política hacia los directivos, y ellos también han dicho, ¿cierto?, qué es lo que debiera hacer, al menos estas 3 grandes cosas, deben ser cosas importantes a su juicio. ¿Ya? O sea, hay en las instituciones dedicadas al tema, el tema de la política hacia los directivos ha empezado a ser un tema muy relevante, ¿ya? Y muy destacado. Una manera de entender las políticas de los directivos, ya entrando, hemos visto, ¿no es cierto?, esta necesidad de que las políticas de los directivos estén vinculadas con otras políticas educativas. Ahora vamos adentro a la política educativa de liderazgo mismo. ¿Qué dimensiones debiese tener o cómo están articuladas? Y esta es una posibilidad de verlo, ¿no es cierto?, de diseccionar la política hacia los directivos, ¿ya? En la cual el eje está, ¿no es cierto?, en la función y los estándares, es decir, ¿qué se le pide a los directivos que hagan? Esa es como la primera pregunta. Bueno, ¿qué tiene que hacer un directivo? ¿Qué, en esta política, qué es lo que yo le estoy pidiendo a usted que se haga responsable, ¿no es cierto? ¿Por qué lo voy a medir? ¿Por qué lo voy a evaluar? ¿Qué es lo que le estoy transfiriendo de verdad? Esa es como la primera gran pregunta y por eso nosotros la ponemos al medio. Y en torno a eso, ¿no es cierto?, es que se dan los distintos elementos. Es decir, bueno, si esto es lo que tiene que hacer un directivo, las atribuciones que tiene el directivo, ¿le permiten hacer eso? O sea, estamos totalmente claros de que las atribuciones están de la mano con la solicitud de resultados, con las metas que se le ponen. Las condiciones de trabajo y la carrera del directivo es coherente con lo que se le está pidiendo. La formación que se realiza para que cumpla esas funciones está realmente implicado. Y por último, ¿no es cierto?, lo que ven ustedes, la selección está de la mano con lo que se le va a pedir. Entonces es como un esquema, ¿no es cierto? Es decir, bueno, veamos estas políticas como algo que está integrado, como algo que tiene que tener una coherencia, y que al menos estos 4 factores debiesen ir muy acoplados con esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es como rápidamente, pero mostrarles algunos ejemplos de cuán acoplados o no acoplados están estos distintos factores en el caso de Chile, ¿no es cierto? De manera de entrar un poco.
Lo primero, ¿no es cierto?, los estándares. ¿Está bien definido lo que deben hacer los directores de escuela? ¿Cuánto sabemos de eso? ¿Cuánto hemos avanzado respecto a ese tema? Y eso, ¿no es cierto?, habitualmente han sido los estándares. Los estándares tienen la gracia, ¿no es cierto?, que no solo uno define qué es lo que tiene que hacer alguien, sino también el nivel en que tiene que hacerlo, ¿ya? O sea, yo no solo digo, mire, usted tiene que, no sé, lograr que la organización funcione bien. Si yo tengo que decirle, mire, que funcione bien quiere decir esta y esta y esta cosa, y usted tiene que lograrlo en este nivel, ¿ya? Entonces el estándar ha sido muy importante como herramienta de política porque permite, ¿no es cierto?, no solo señalar la materia, sino también el nivel en el cual se debe responder frente a ella. Y lo que ha ido pasando, ¿no es cierto?, claramente es que en estos estándares se ha ido tendiendo a enfatizar la dimensión pedagógica, la que decíamos en la cajita, ¿no es cierto?, de las 4.14, la que habíamos, ¿no es cierto?, que está menos desarrollada, esa es la que ha tendido, ¿no es cierto?, a definirse mejor para los directivos, es decir, tratar de definir cuál debe ser su área. En el caso de Chile, nosotros, ¿cierto?, tenemos dos grandes ámbitos ahí que hemos logrado avanzar. Uno primero germinal fue el marco de la buena dirección, ya el año 2005, que fue un primer esfuerzo cuando uno mira con distancia de marcar esto, y uno segundo que es más reciente, que es muy importante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todos los estándares indicativos de desempeño, que incluyen el tema de directores, ¿ya? Entonces esos estándares de alguna manera hacen un esfuerzo por definir los directores, y lo hacen de una manera interesante, porque no solo lo hacen los directores aislados, sino que también dicen, bueno, de esto tienen que dar cuenta los directores, pero también de esto tienen que dar cuenta los DEM o los directores de educación municipal, y de esto tienen que dar cuenta el resto de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los estándares hoy día son como nuestra área. Hace unos años atrás hicimos una revisión internacional para la OECD con un equipo, y justamente vimos a nivel internacional qué ocurría con los estándares. Revisamos 18 países, entre los cuales estaba Chile también. Y este es como los 5 dominios que salieron como dominios comunes, ¿eh?, de ese estudio, digo, de muchos países del OECD. O sea, las cosas que más les pedían las instituciones en las políticas de las escuelas eran estas, que como ustedes pueden ver se junta con lo que veíamos antes, algunas de ellas de las 4.14. Establecer una misión para la escuela, generar condiciones organizacionales para cumplir la misión, crear un clima. La convivencia aparece como un tema muy importante y una responsabilidad que si no la asume el director no es claro quién la podría asumir. Desarrollarse profesionalmente a sí mismo, al conjunto de los profesionales. Eso es interesante, cada vez más se pone también el esfuerzo en que él se autodesarrolle. Y después, ¿no es cierto?, la última, asegurar la gestión pedagógica de la escuela. Estos eran como de alguna manera lo que encontramos en ese estudio como están dentro de los estándares los elementos comunes. Y esto se detalla mucho, por cierto. Aquí les doy el ejemplo en el mismo estudio, ¿no es cierto?, cuando se habla, bueno, ¿qué quiere decir generar condiciones organizacionales? Y ustedes pueden ver que esto se va desglosando, ¿no es cierto?, en tiempo y así por delante, ¿no es cierto? Y después en indicadores más precisos. Pero bueno, eso es por decirles eso, es una tendencia internacional. Es decir, o sea, Chile no está innovando radicalmente en realidad en querer tener estándares. Y si no se tienen estos estándares, la verdad es que se trabaja bastante a ciegas. Es decir, hacer iniciativas, cualquiera de las cosas, ¿cierto? Seleccionar, formar, evaluar a directivos, si es que no están los estándares, es imposible. Por lo tanto, esta primera pieza de las políticas es la pieza maestra, es la primera viga que hay que instalar bien y hay que estar muy seguro de que es la que uno quiere, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos en ese sentido el marco de la buena dirección, que está ahí, ¿no es cierto?, básicamente lo que definió. Y después recientemente, ¿no es cierto?, estos estándares indicativos de desempeño, que también hicieron, ¿no es cierto?, esta definición de 7 estándares, y ustedes, como pueden ver, no está muy lejos también de lo que de alguna manera está en la literatura internacional. Pero eso yo diría respecto al tema el corazón primero es la política, definir con mucha claridad qué se quiere que hagan, ¿ya? Y eso es un primer gran desafío. Segundo tema tiene que ver con las atribuciones. Bueno, si le estamos pidiendo que haga esto y lo vamos a medir por esto finalmente, ya cuáles son las atribuciones que tienen los directores. Y ahí, ¿no es cierto?, estamos bastante más en problemas. ¿Ya? Nosotros en general somos muy buenos para definir este tipo de cosas, los estándares, y hacer en general buenos trabajos de definición, pero cuando se trata ya de entrar en esta área más chica y transferir atribuciones,
ya la cosa empieza a ser bastante más delicada. Aquí entramos ya en temas de poder organizacional, ¿no es cierto? Y en tradiciones que son difíciles. Y bueno, y las atribuciones tienen el tema, por decirlo así, en el caso de los directores, tienen una dificultad hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? O sea, cuando uno le dice, bueno, le empodero al director y le doy atribuciones, está diciendo, le quito atribuciones, por lo tanto, al Ministerio de Educación o al sostenedor, por una parte. Primera cosa que uno puede decir, bueno, ¿está disponible o no está disponible esa señora que le quita atribuciones? Pero también está diciendo, le estoy quitando atribuciones a los profesores. Y los dos temas son delicados. En el caso, ¿no es cierto? Y en los dos temas, en el caso nuestro en Chile, nos ha costado avanzar. En el caso, bueno, del ministerio y de los sostenedores, es evidente, ¿no es cierto?, la dificultad enorme que ha habido. Ha habido esta ley de administración delegada de recursos, gran dificultad para implementarla. La ley CEP, que ha sido ambigua respecto de eso, si finalmente quien manejaba los recursos era uno u otro. Finalmente, ¿no es cierto?, el traspaso real de atribuciones a la ley CEP tampoco operó del todo. Y así por delante, es decir, uno ve que la tendencia natural de los sostenedores es más bien a decir, bueno, pero no, o sea, me recuenta a mí, yo soy el dueño de esto, yo tengo que responder por los recursos, no se transfieren o se transfieren escasamente. Hay ejemplos con todo interesantes en este plano. O sea, hay algunos municipios que han dicho, empoderemos a los directores, no les ha ido mal. Y la otra variante del empoderamiento y las atribuciones son los docentes. Y este tema no es nada de menor. Piensen ustedes que el Estatuto Docente en Chile tiene 2 artículos que hablan de la autonomía del docente, la autonomía profesional del docente. Es decir, y zanja el Estatuto Docente de que el docente es autónomo académicamente. Es decir, que el docente, eso que siempre hemos escuchado, que el docente llega, cierra la puerta de la clase y hace lo que él quiere hacer, es algo que está consagrado en esa legislación. Libertad de aula, autonomía en el aula, etcétera, etcétera. Pero hay 2 artículos ya que están destinados a zanjar eso. Por lo tanto, cuando uno dice ahora, ¿sabe qué más? En realidad, nosotros estamos midiendo a los directores por su gestión pedagógica. Nosotros queremos que el director entre al aula, mire al profesor, le haga una pauta, después lo retroalimente, le haga coaching, ¿ya? Lo lleva a, en fin, si tiene problemas, lo cambia al final. ¿Ya? Estamos entrando en un terreno delicado. Estamos entrando en una cultura docente que ha sido justamente la privatización en la oscuridad, en la cual el director lo que tenía que hacer más bien era resguardar que esa oscuridad no fuera alterada y proteger, ¿no es cierto?, y generar un buen clima y todo lo demás. Pero no era su función entrar al aula y entrar, ¿no es cierto?, y meterse al aula y empezar a opinar y a ser como un superior jerárquico desde el punto de vista pedagógico. Más bien estaba dicha, ¿no es cierto?, la otra idea, de que el docente era autónomo pedagógicamente. Él tenía un título de la universidad. ¿Ya? Por lo tanto, nada que discutir. Bueno, justamente este es un tema entonces muy delicado. Como ustedes pueden imaginar, en este tema estamos lejos de cumplir, ¿no es cierto?, con esto, sobre todo en el sector municipal. El sector particular subvencionado, no les voy a mostrar todos los datos para no aburrir, pero los datos son obviamente distintos, hay mucha más autonomía, pueden tomar muchas más decisiones, lo que no significa que lo hagan, ¿ya? Y eso es otro tema importante. O sea, en el mundo particular subvencionado, ¿ya?, la gestión pedagógica de los directores no es mejor que en el mundo municipal, a pesar de que tienen todas las atribuciones. Por eso, ojo, las atribuciones son importantes, pero no bastan. No bastan. También tiene que estar muy indicado, ¿no es cierto?, en lo que se tiene que hacer, que esto sea medido, y también tiene que haber condiciones de otro tipo. Pero por lo tanto, yo diría respecto de ese, no voy a entrar en todo el tema, ustedes pueden ver, esta es la encuesta que les contaba, que muestra justamente el tema de las atribuciones. Vamos al tema de la formación, es como el segundo, ¿no es cierto?, gran tema. Bueno, es decir, bueno, una cosa, ¿no es cierto?, si hay esta conexión entre estándares y atribuciones, vemos que no es clara. Hay una segunda área, decir, bueno, estándares y formación. Y aquí también tenemos problemas. Es decir, lo que gruesamente, ¿no es cierto?, podemos ver respecto a la formación de los directores en Chile, y esto, bueno, ahí están los números, pero no quiero de verdad usar de eso, es que tenemos un problema desde el punto de vista de que, para ponerse en una fórmula, tenemos cantidad
sin calidad ni oportunidad. Es decir, los directores chilenos son de los directores que más acumulan tiempo de formación, que más van a cursos, a postítulos, incluso aparece, nosotros pusimos en esta encuesta, hemos puesto doctorado, por ponerlo, por decir, bueno, ¿por qué no ponemos doctorado? Pensando que nadie va a decir doctorado, y nos encontramos con de repente un 3% de directores que están haciendo doctorado. Entonces, la verdad es que la acumulación de formación por parte de horas de nuestros directores es impresionante, y muchas veces a cargo de ellos. Entonces, es algo muy valioso también. Ahora, la calidad de esa formación, ¿ya?, es muy, muy heterogénea y en general, ¿no es cierto?, está muy poco vinculado con los estándares que se piden, ¿ya? O sea, una formación que la verdad es que tiene una regulación bajísima. Cuando se ha hecho, la poca regulación que se ha hecho más bien vía incentivo, ¿no es cierto?, que este programa ahora de directores de excelencia, que existe el año 2010, ¿no es cierto?, en la cual el Estado dice, yo financio su formación, le doy una beca y también puedo mirar qué curso yo financio, ¿ya? Pero eso no quiere decir que nos estén haciendo al lado otros muchos cursos de formación que no siguen esa lógica. Y tampoco quiere decir necesariamente que esa formación sea una formación de buena calidad y alineada con estos estándares. No hay capacidad, ¿ya? Hay otros países que han hecho estándares para medir la oferta formativa. Es decir, que los estándares no son solo para ver qué es lo que tiene que hacer el director, sino también cómo deben ser los programas de formación. Nosotros estamos muy lejos de eso, ¿ya? Muy, muy lejos de eso. Y desde el punto de vista de la oportunidad, tenemos otro problema grave, que es que habitualmente la formación para el director tiene 3 momentos. Tiene el preservicio, una persona es un profesor que está preparando, está la inducción, cuando la persona es nombrada en el puesto, y está el desarrollo profesional, cuando la persona ya está en el puesto, ya pasa. Nosotros en general tenemos concentrada nuestra formación en el preservicio. Inducción no tenemos, ¿ya? Es decir, una persona, profesor, que dice, bueno, esto les toca a usted, ¿no es cierto? Aunque no se sabe bien cuántos son. Ya los que vienen de no ser directores, sino que van a saltar directamente de ser profesores a ser directores. Pero ese momento es un momento crítico, ese primer año de servicio, en la cual una persona la nombran, está bien, ha hecho a veces un posgrado, un postítulo, qué sé yo, pero sigue siendo, y la nombran y tiene que de repente hacerse cargo de una comunidad de 40, 50 profesores, muchos de ellos mayores que él, ¿ya? O un equipo técnico que no nombró él, el cual tiene que lidiar, ¿ya? Eso habitualmente, ese periodo es un momento decisivo, porque, voy a decir coloquialmente, las metidas de pata que ahí se hagan son bien irreparables en el tiempo. Es decir, si la persona llegó mal, se instaló mal, rompió relaciones, generó desconfianza, quedó como una persona poco apta profesionalmente, ¿ya? O desconsiderada humanamente, etcétera, 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 después reparar eso va a ser muy difícil. Por lo tanto, ese momento de la inducción es un momento crítico. Ese momento habitualmente se resguarda en los países que yo les mostraba como sistemas escolares avanzados con mucho cuidado. Hay, por ejemplo, sistemas que toman a la persona 6 meses antes de que lo nombren y lo acompañan durante todo el tiempo. Hay otros sistemas que durante 2 años le ponen un coach a la persona, ¿ya? Un director experimentado que lo sigue y de alguna manera lo alienta y puede compartir con él con este tema. Y así por delante, es decir, se cuida eso. Y por último está el desarrollo profesional. Y el desarrollo profesional habitualmente no se trabaja con magísteres. Ya nosotros lo que tenemos aquí son nuestros pobres directores que le dicen, no, nosotros vamos a ayudarlo, y se le crea un programa de magíster para que vaya el viernes, el sábado, el domingo, cuando está en el momento de su trabajo, que tiene menos tiempo en su vida, que nunca va a tener menos tiempo que siendo director de escuela. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? En general, los sistemas que han desarrollado esto son sistemas de formación, en lo cual habitualmente son muy restringidos en términos de uso de tiempo, y habitualmente son sistemas de aprendizaje entre pares. Son redes profesionales de trabajo y redes de aprendizaje entre pares. Y eso es lo que hoy día está en el mundo fluyendo. Es decir, el directivo se encuentra con otros directivos. Ahí comparte su experiencia, ahí la sistematiza.
el tipo de formación que le llega, una formación inmediatamente aplicable a su problema. En fin, está lleno. Acabamos de terminar otro trabajo justamente para la OSD de ese tema, del aprendizaje entre pares directivos. Y este es el tema que yo diría que la lleva desde el punto de vista del desarrollo profesional. Por muchas razones, pero básicamente por los buenos resultados. Es decir, lo que valoran los directivos en servicio, el aprendizaje entre pares y esas formas de aprendizaje versus estas ofertas de hacer el magíster al mismo tiempo, no tiene nada que ver. Pero también por lo que repercute respecto a su desempeño en la práctica. ¿Ya? O sea, la posibilidad de aplicar esa formación es muy distinta. No hay tiempo, no voy a entrar en el detalle, tampoco en los números, mostrarles los datos respecto de esto, de Chile y todo lo demás, pero me interesa que queden con la imagen, ¿no? de la fórmula, ¿no es cierto? Respecto al tema de condiciones de trabajo, también ahí, bueno, hay algunos esfuerzos, hay que reconocer a Bioleyes, ¿no es cierto?, con la ley del 2011 que efectivamente intentó mejorar este tema. El gran punto aquí es cuánto se distancia la condición de trabajo de los directores respecto a las condiciones de trabajo de los docentes. Es decir, cuál es el punto. Y cuando aquí, por ejemplo, uno hace las encuestas y mide por sectores, por dependencia, lo que se va a encontrar es que los colegios particulares pagados tienen clarísimo este tema. ¿Ya? Y por lo tanto, habitualmente en los colegios particulares pagados, el director o la directora gana el doble, sino más que un profesor. ¿Ya? Esa es la verdad. Si son 1 millón de pesos, son 2 millones de pesos o 3 millones de pesos. Pero en el fondo ellos saben que un ejecutivo a cargo de la organización tiene que ser bien remunerado para cuidarlo, para motivarlo, para que efectivamente se dedique, para que piense su carrera profesional ahí, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el caso del mundo municipal y particular subvencionado no es así. O sea, todo lo que tenemos, ¿no es cierto?, respecto a este tema es bastante menor. En el estatuto docente inicial estaba la asignación por desempeño directivo, la asignación directiva, que decía que se podía hacer un hasta 20% más. Hasta, ¿no? Tampoco decía que tenía que hacer un 20%, hasta un 20% más, o sea, podía ser menos. Yo me acuerdo que en una negociación que a mí me tocó con el gremio docente, logramos llevar eso a 25%, hasta 25% más que la ley última del 2011, ¿no es cierto?, hizo un elemento muy importante en esto, porque supuestamente avanzó, pero no sabemos efectivamente si eso está aplicándose o no. ¿Ya? Y tenemos un bache de información bien complicado, en el sentido que esa ley debiera haber significado, ¿no es cierto?, un salto muy importante, al menos de los directores municipales que trabajan en colegios grandes y que tienen, ¿no es cierto?, alta vulnerabilidad. Sin embargo, no hay datos que permitan afirmar eso. Yo además me he tenido que comer esto en mi rol docente de manera dramática. El primera vez me lo comí, la segunda ya lo hago de manera más inteligente, porque yo hago clases también en un magíster que tenemos en la universidad a directores, entonces contándoles cosas, y digo, bueno, y ahora, ¿no es cierto?, está esta ley del 2011, entonces, y por lo tanto son mayores, entonces decían, no son mayores. Entonces, ¿pero cómo que no son mayores? Entonces yo llevaba a la próxima clase, llevaba la ley y mostraba, mire, esta es la ley, ¿ya? Me dice, lo siento, pero yo soy director, ¿ya? Debiera estar ganando sobre lo que usted dice tanto y no me pagan más. Bueno, entonces eso es... Y después he seguido, ya todas las veces he ido más bien poniendo el tema como diciendo, bueno, ¿se cumple o no se cumple la ley? Y la verdad es que yo creo que se cumple bastante poco. Bueno, son de los temas que habría que evaluar y monitorear mucho más, ¿no es cierto? Pero condiciones de trabajo también quiere decir carrera directiva. Y en ese sentido hay un tema importante, que es cómo se hace esa carrera. En todo caso, me interesa solamente este tema, decir que a pesar de todo eso, a pesar de las condiciones de trabajo, a pesar de que la carrera directiva no está clara cuál es, en otros países está muy armado que tú partes, por ejemplo, como un director novato, después te desarrollas, después pasas a ser un director de excelencia. Y el director de excelencia, por ejemplo, puede ser director como un apoyador de otros directores. Se lo usa como el liderazgo de sistema, que se llama. Eso que no ocurre. A pesar de eso, las tasas de motivación de los directores son extraordinarias. Es decir, cuando uno le hace las preguntas duras en estos estudios que les contaba y les dice, bueno, ¿usted le gusta ser director? 90%. ¿Usted se mantendría en esto?
90%. ¿Usted invitaría a otro a ser director? O sea, hay una mística bien impresionante, a pesar de las condiciones de trabajo, a pesar del estrés, a pesar de que no tienen tiempo, etcétera, etcétera. Tenemos un activo ahí que hay que cuidar. Bueno, y después por último está el tema de selección, que es el que ustedes conocen más y no me parece casi innecesario entrar en él, solamente decir que así como en los otros temas, ¿no es cierto?, de estándares y funciones que veíamos que no siempre habían las relaciones fluidas que se necesitaban, en el tema de selección también ocurre muchas veces lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, es difícil hacer una selección que sea adecuada y sin embargo es crucial. Esto se junta también con un tema que no es solo nacional, que es que mientras no se mejore mucho el estatus y las condiciones de trabajo, va a ser difícil tener los postulantes que uno quiere. Es decir, son temas que están vinculados, por eso a mí me gusta presentarlos así también. Es decir, mientras uno no le dé no empodere de verdad y no le dé condiciones de trabajo muy buenas, bueno, va a ser difícil encontrar postulantes o todos los postulantes que uno quisiera, ya para después poder hacer una buena selección. Entonces, el tema viene antes que la selección. Y este es un tema internacional. Mire, por ejemplo, es un amigo canadiense que me envió a esto, ¿no es cierto?, que decía que entre los directores, ¿no es cierto?, ellos hacían circular, por ejemplo, es un poco la sensación que ellos tienen, ¿no es cierto?, de esta inconsecuencia del sistema que pide y pide y dice que son muy importantes retóricamente, pero que no lo cumple en la práctica. Bueno, termino entonces solamente diciendo, primero que nosotros si miramos en la última década de trabajo, vemos que este es un tema muy reciente. En Chile, en realidad, a diferencia de otros temas, este es un tema que se descubre hace muy poco tiempo. Es un tema que además tuvo otro problema, tuvo un bloqueo político con todo lo que fue los directores vitalicios, que fue muy dañino, creo yo, para el avance de una política de directivos. Lo que sí uno ve es que desde el año 2004-2005 empieza crecientemente la legislación a pedirle a los directores que sean líderes pedagógicos. Y se cambia este rol, ¿no es cierto?, de ser implementadores de políticas que venían desde arriba por ser, ¿no es cierto?, líderes pedagógicos que de alguna manera encausan lo que se va a hacer en la escuela. Sin embargo, justamente por su novedad, esto no es siempre coherente. Lo que yo mostraba al inicio como esta imagen de la coherencia, lo que se les pide, no es siempre así. Entonces muchas veces les pide que sean líderes pedagógicos, pero no se les deja hacerlo, o siguen habiendo programas educativos que bajan de arriba abajo y no les dejan ningún espacio, o bien los alcaldes siguen teniendo ciertos prerrogativos sostenidos y no se transfieren a ellos. Entonces, al fondo, hay una legislación que ha ido avanzando en una dirección, pero de manera incompleta, pero que claramente ha ido avanzando y uno lo puede verificar, ¿no es cierto?, en las distintas leyes y en la Ley General de Educación, y después la ley que no está ahí, el 2011, también es bien claro que también se va ocurriendo. Y solo para cerrar, ¿no es cierto?, cuáles son como las grandes desafíos que uno puede decir, entendiendo que hay un avance muy importante, es primero, ¿no es cierto?, el tema de la coherencia, es decir, cómo lograr aumentar la coherencia con estas políticas externas educativas, pero también internamente entre estas dimensiones. Hay un tema ahí a pulir muy fuerte para quienes conducen y hacen rectoría de la política, ¿no es cierto?, de pensar esta coherencia como algo muy importante. Hay algunos temas que son especialmente débiles y que tienen que ser abordados. El tema de la formación, por ejemplo, es un tema que tiene que ser abordado. Yo creo que ese es una posibilidad de cambio. Entonces, seguir teniendo, ¿no es cierto?, un sistema regulado en la formación o que solo se regula por incentivos parece como algo muy débil, ¿ya? Un sistema que todavía, incluso en lo que hace hoy día, no distingue por etapas entre, ¿no es cierto?, preservicio, inducción y desarrollo profesional. Es algo que no se sostiene para lo que queremos pedirle a los directores. El tema de tener una institucionalidad pública. Ustedes cuando van hoy día, ¿no es cierto?, y preguntan, bueno, ¿y quién está a cargo del tema directivo en el Ministerio de Educación, por ejemplo? ¿Alguien sabe quién está a cargo del tema directivo del Ministerio de Educación? Entonces vas a encontrar, ¿no es cierto?, que unos van a decir, no, yo estoy a cargo de tal pedazo del tema directivo, no, yo tal otro. Pero ¿quién está a cargo de todo el proceso? ¿Quién dialoga, por ejemplo, con ustedes, ya, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del servicio civil respecto a los procesos de selección de manera constante? ¿Quién se asegura que los estudios que se realizan son los estudios que se necesitan? Que la información que hay es la información que se requiere.
que las políticas que se están diciendo se implementan, que las leyes se implementan, como me toca a mí en mi microejemplo de docente, de profesor universitario. Hay un tema sin duda con el sector particular subvencionado. Las políticas siguen siendo pensadas para el sector municipal, hoy día minoritario. Sin embargo, toda la evidencia que tenemos es que el liderazgo en el sector particular subvencionado no es mejor que el municipal. Por lo tanto, las políticas tienen que incluir el sector particular subvencionado. No digo que tengan que ser las mismas, pero sí tienen que incluirlo como tema. Tienen que incluirlo como actor. Bueno, he insistido hasta el cansancio el tema de la implementación y la evaluación. Y el tema, ¿no es cierto?, de institucionalidad. Son como temas que aparecen como relevantes. Eso es lo que yo les puedo contar. No sé si tenemos un tiempo para preguntas o comentarios. Encantado. Partimos con 3 y por favor les pido que se identifiquen. Hola, muchas gracias. Yo soy Mariana Llori Nascimento, soy la secretaria técnica del Consejo de Alta Dirección Pública. Me quedé con la duda cuando hablábamos del tema de las atribuciones y nos comentabas que algunos municipios habían empoderado a los directores y que había en algunos casos interesantes. ¿Podrías contarnos un poco respecto de eso y también cómo manejaron, por una parte, el tema de la cultura del sector y las luchas de poder con los sostenedores, con los profesores? Me pareció súper interesante. Gracias. Hacer dos primero y... Ya. Si no, muchas más, porque uno si no se acuerda. Ya. Mi nombre es Sonia, trabajo en el área de planificación y control de gestión de este servicio. Nosotros, aparte de la selección, intentamos también trabajar con los directivos que se eligen por el sistema. Y tenemos algunos programas de inducción, de desarrollo, de formación, que intentamos hacer con los directivos de los servicios adscritos a este sistema de selección. Tú hablabas respecto de programas de inducción y de aprendizaje en red de otros países. A lo mejor nosotros preparándonos en el tema de lo que viene, sería interesante que nos pudieras sugerir qué países mirar en esa experiencia. Y también hablaste de un informe de la OCDE, si nos pudieras dar mayores luces para que nosotros, en lo que viene el tema vocacional, y pudiéramos sacar experiencias para poder enriquecer nuestros programas de trabajo con directivos, sería súper bueno. Gracias. Claro. Bueno, son dos experiencias, ¿no? Uno primero en el tema de acá, la experiencia, por ejemplo, una experiencia que conozco bien conocida es la de Ñuñoa. Ñuñoa hizo eso. Ñuñoa tomó la decisión de empoderar a los directores, les cambió sustancialmente sus condiciones de trabajo y empezó a pedirles cuentas también respecto de sus resultados. Y ellos, cuando uno habla de Ñuñoa, que ha tenido un avance bien espectacular, si uno lo compara, ¿no es cierto?, en la década o lo compara en un tiempo más largo respecto a resultados escolares, cuando ellos hablan de este tema, ellos siempre se van a referir a esta medida, es decir, al empoderamiento de los directores. Yo les sugeriría ver Ñuñoa, creo que hay que partir por ahí, creo que hay una experiencia ahí bien interesante. Y respecto de experiencias internacionales de programas de inducción, también hay muchas, pero yo sugeriría ver un programa que se llama, el programa que se aplica en Nueva Zelanda, que se llama First Time. First Time. Y es un programa muy completo, en la cual ellos efectivamente han hecho un esfuerzo de sistematización muy grande respecto de cómo hacer este acompañamiento e inducción, que incluye cosas como medición de competencias de entrada, por ejemplo, trabajo diferenciado, sistemas de mentoring y tutoring, sistemas también de redes de directores que se instalan. Yo recomendaría ver ese tema y, por cierto, les puedo mandar el informe de lo que estamos trabajando con la OECD, sí, sin duda. Y hay dos cosas con la OECD que hemos hecho. Uno fue el estudio de los estándares, que fue publicado el año pasado, en que aparece, no sé si lo mostré, pero sí, de estos 5. Ese es un estudio sobre el tema de los estándares directivos. Y otro es el que estamos terminando ahora, que es el tema de las formas de aprendizaje entre pares directivos. Vamos con la siguiente.
Hola, mi nombre es Paulina y trabajo en el área de educación de acá de Alta Dirección Pública. Teníamos algunos temas o nudos críticos que queríamos como saber cuál era tu mirada. En tema de las competencias y perfiles del cargo que nosotros ponemos a disposición, tenemos nosotros como siempre la duda de qué es mejor, estandarizar estas competencias, estos perfiles que ya lo tenemos de alguna manera hecho a través del Ministerio de Educación, las que tenemos nosotros, o permitir que las comunidades educativas sean las que levanten esos perfiles y esas competencias. Eso por un lado. En relación a los convenios de desempeño de los directores, como ¿quién debiera ser el área que haga seguimiento? No solo seguimiento, sino que la preparación con las comunidades para que ellos levanten los convenios, luego el seguimiento, el monitoreo al cumplimiento de estos convenios, porque en este momento está como un poquito en tierra de nadie. Y en tercer término, el rol que tienen las asesorías externas que hacen los procesos de selección. ¿Cuál debería ser ese rol? Si es más bien expertos en selección o expertos en educación. Eso. Bueno, es un área chica de cosas que ustedes manejan más que yo. Sobre todo la última, yo de verdad no me declaro muy ignorante. Yo creo que ustedes pueden responder mucho mejor que yo esa consulta. Respecto a las competencias más generales o menos generales o cuánto tienen que ser puestas, yo creo que tienen que haber marcos generales. Y otra cosa es que las comunidades puedan revisarlo, pueden agregarle elementos. Ahora, ¿cuán idiosincráticos pueden ser los elementos? Porque esa es otra pregunta, ¿no? O sea, en el fondo uno puede decir, bueno, pero a ver, ¿qué tan diferente puede ser la persona? Entonces uno se va a encontrar con temas. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos el tema de los estándares ahora en estos 8 sistemas escolares de América Latina, encontramos que hay varios países, por ejemplo, que tienen requerimientos específicos para los directores que van a trabajar en escuelas en las cuales la mayoría de la población es una población indígena, ¿ya? Y que por lo tanto tienen que poder hablar el idioma nativo, ¿ya? Y eso es obviamente que es un requerimiento que parece muy razonable, es decir, que pueda ser líder de una comunidad educativa que tiene una cultura justamente que está en tensión con la cultura oficial y que quiere perpetuarse en el tiempo. Alguien que no domine esa cultura es como totalmente externo. Ahora, en ese caso que le cuento, eso está puesto como un tema que dentro, por así decirlo, del menú general. Es decir, se dice, bueno, estas son las competencias generales, estas son las competencias conductuales, estas son las competencias funcionales, y aparte como especificidades que no son infinitas. Por lo tanto, uno también podría pensar dentro de los perfiles o dentro de este menú general, tener de alguna manera avanzado y permitirle a las comunidades que vean eso. Otro tema que también tiene esa situación es el caso de lo técnico profesional. Claramente el director de un liceo técnico profesional tiene que tener ciertas competencias que son específicas. Ahora, que el director del liceo técnico profesional X tenga que tener competencias muy distintas del director del liceo técnico profesional Y, yo no estoy tan seguro. Yo pondría una voz de alerta. No sé, pero esas son posiciones más... Ustedes tienen la práctica, puede ser que hay un gran deseo de las comunidades pero yo sería más partidario de tratar de avanzar hacia perfiles nacionales que tengan posibilidades de variedad, que tengan, ¿no es cierto? Bueno, se ha hablado, ¿no es cierto?, esto de los bancos de perfiles, no pedir a cada persona que reinvente la rueda. Creo que si no, además, podemos encontrarnos con muy malas situaciones. Puede ser que comunidades se equivoquen en lo que pidan directamente o pidan cosas que después se den cuenta en 10 años más que eran erradas. Entonces, tengo que ahorrarles ese tiempo. Pero sí dentro de un contexto de flexibilidad, de variedad, de riqueza, creo que es importante, y detectar bien cuáles son las competencias específicas. Yo por lo menos nombré 2, pero creo que hay más. Aquí hay más. Después, respecto al tema de los convenios de desempeño que tú decías, yo entiendo que ahí hay un tema, que es primero, ¿no es cierto?, cuáles son los contenidos del convenio de desempeño. Es decir, lo que nosotros hemos encontrado, por lo menos en nuestra investigación, es que al final del día, lo que a los sostenedores les importa respecto de los directores son 2 cosas: la matrícula y el CIMSE, ¿ya? Y entonces toda la presión respecto de los directores es: quiero ponerle meta, señor, respecto de matrícula y CIMSE, ¿ya? Y la verdad es que esa es una manera de empobrecer la labor del directivo brutal, ¿ya?
Entonces, cuando yo nombré el tema de la labor directiva, los estándares, hay temas muy importantes de clima, por ejemplo, que son muy relevantes y que no necesariamente repercuten en matrícula y CIMSE. Entonces, yo creo que mi primera pregunta en realidad es más bien decir, bueno, ¿qué debieran contener los convenios de desempeño? ¿Qué debieran ser? ¿Cómo lograr, ¿no es cierto?, hacer medible todo lo que eso debiera contener, de tal manera de poder salvar el punto. Y bueno, ese es otro estudio que hicimos, pero que es brutal, que muestra de alguna manera cómo los directores, frente a estas dos grandes demandas, intentan focalizar toda su energía para conseguir matrícula y para mejorar CIMSE. Y algunos de ellos lo hacen de manera que son totalmente destructivas de comunidad educativa. Y que son, o del mensaje que uno quiere dar, digamos. O sea, además que hay muchas veces que están situaciones que están fuera del control de los directores. El tema de la matrícula es un tema que muchas veces está fuera del control de los directores. Tiene que ver a veces con cosas demográficas, directamente, en ciertos sectores. Entonces, bueno, yo ahí tendría mucho cuidado más bien con el instrumento, más bien que quien lo supervisa. O sea, decir, bueno, este instrumento realmente está dando cuenta de toda la riqueza que queremos para un establecimiento escolar, de toda la riqueza que tiene el trabajo del director. Esa es mi pregunta más bien ahí. Y después, bueno, obviamente, ¿quién lo supervisa? Pero sobre todo, ¿quién lo apoya? Mi nombre es María Jesús, trabajo en el equipo de educación de alta dirección pública. Tengo dos preguntas. Una que tiene que ver con, de acuerdo a tu conocimiento y a tu experiencia en investigaciones y el conocimiento que tienes de la ley, ¿cuáles serían como las oportunidades de mejora o los elementos que habría que modificar? Mencionaste algunos, o uno más bien que tiene que ver con la condición de trabajo. Sobre todo pensando en un futuro escenario de desmunicipalización y pensando que este sistema debiera permanecer, ¿cómo ves este sistema en ese escenario nuevo, con el Servicio Nacional de Educación o la institución que venga, digamos? Eso. Sí, bueno, es una incógnita, ¿no es cierto?, qué es lo que va a venir. El gobierno va a presentar su proyecto el segundo semestre. Este semestre está iniciando y llegamos a saber más en qué consiste todo esto, ¿no? Hay una apuesta de lo que se ha dicho, lo que sabemos, pero sabemos de una manera también todavía tan vaga qué es lo que va a hacer. Ahora, cuesta pensar que eso no va a implicar una profesionalización mayor o que se va a perder la profesionalización en este tipo de temas. Yo creo que no son las señales que tenemos, las señales son más bien en otra dirección, ¿no es cierto? Se habla incluso, ¿no es cierto?, de crear estos centros de liderazgo que yo les mostraba para ustedes. El gobierno ha dicho que va a crear eso y que va a dejar plata en el presupuesto 2015 en esa dirección. Entonces, no pareciera haber un olvido de este tema, creo yo, en el gobierno actual, sino que más bien yo creo que hay que ser optimista. Este tema va a ser de alguna manera resguardado en la futura institucionalidad. La futura institucionalidad, bueno, pero está todo están elucubrar tan sobre cómo va a ser eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que pasaba, nosotros hicimos un estudio de cómo era el tema de la dirección escolar en Chile desde el año 29. Ahí tomamos el tema de los directores y lo seguimos hasta el año 2011. Y entonces, bueno, uno ve cosas que pasaban hace décadas atrás respecto a los directores que de repente cambiaron. Por ejemplo, el director de básica era totalmente distinto del de media. ¿Ya? Y eran dos instituciones totalmente distintas. El de básica era un profesor, y un profesor que tenía unas horas más para ser director. El de media era un rector, ¿ya? Y casi se asemejaba a un rector de universidad, es decir, bueno, muy grandes personalidades de la vida educativa y cultural chilena fueron rectores de colegio, Tarre, entre otros. ¿Ya? Y así. Entonces, uno ve que eso, por ejemplo, cambió y hay un cierto momento en que confluyen. Y en realidad el director de escuela básica y el director de escuela media están bastante cerca. Otra cosa que cambió, pero que también estoy dando estos ejemplos porque puede ser que en el futuro tengamos tensión en esa dirección. Otra cosa que cambió fuertemente fue que en el pasado premunicipalización, el ser director era un escalón dentro de una carrera directiva que seguía. Es decir, uno era profesor, después era director, pero después era funcionario del Ministerio de Educación. ¿Ya? Y muchas personas que llegaron al Ministerio de Educación fueron primero directores y había una continuidad en la carrera.
Era un punto intermedio, no era el punto terminal, ¿ya? Entonces, una pregunta por lo menos que yo me haría respecto de este servicio de educación es si se va a mantener esto de que los directores que ser director es una carrera terminal. O sea, que no, después de eso uno no sigue acumulando como mérito para hacer otra cosa dentro de la administración. Pero no lo sabemos, ¿ya? No lo sabemos. Yo tiendo a pensar que lo que a mí me gustaría sería que se mantuviese y se incrementara, como he tratado de explicar aquí, la especialización. Yo creo que aquí hay una especificidad laboral. Y creo que además es una especificidad que puede hacerle un enorme servicio a las reformas educativas. Es distinto, lo pongo así, bien brutalmente, es distinto mejorar el trabajo de 160.000 profesores que de 8.000 directores. Y es más, o sea, hay otra posibilidad de hacerlo en tiempo breve. ¿Ya? Por lo tanto, apostar por esos 8.000 directores es una apuesta que parece muy razonable. Vamos a hacer las últimas 3 preguntas en honor al tiempo. Ya. Hola, mi nombre es Catherine Ross, yo soy jefa de gabinete del Servicio Civil y mi pregunta va relacionada con ¿cuál crees tú que ha sido el impacto en la implementación de la ley 20.501 y en particular cuál crees tú que podría ser la relación que tiene el Servicio Civil para poder cumplir este calce entre los aspectos de funciones y estándares y la relación con la selección de los directores de colegios particularmente? Bueno, mira, yo creo que sabemos muy poco de cuál ha sido el impacto real de la ley. O sea, por desgracia, creo que sabemos mucho menos de lo que debiéramos. Lo que yo he podido detectar desde manera indirecta es que claramente hay una mayor renovación de directores en el sector municipal. Y que esa mayor renovación va con ¿cómo decirlo? Con una menor edad. O sea, son gente más, se está renovando el grupo de directores del sector municipal. E incluso, ¿no es cierto?, antes había una distancia muy grande. Los directores del sector municipal eran claramente tenían muchos más años que los del sector particular subvencionado y particular pagado, y ahora ya no está siendo así. O sea, eso te podría decir que es una constatación de cambio. Ahora, cambios desde el punto de vista de si esas personas que han llegado hacen un mejor trabajo educativo, están logrando mayor impacto, lo que decía el director, ¿no es cierto?, al inicio, desde el punto de vista de su impacto. Han logrado incluso constituir sus equipos directivos nombrados por ellos. Tienen mejores remuneraciones, efectivamente. Han aplicado o no han aplicado el 5% de posibilidad de renovar a sus profesores. No lo sabemos. Ahora, es difícil pensar que una ley sea totalmente letra muerta. En alguna parte estas cosas tendrán que estarse haciendo y probablemente ustedes tienen ejemplos anecdóticos positivos, en los cuales efectivamente se han seleccionado muy buenos directores, en los cuales efectivamente están teniendo sus atribuciones, han podido formar sus equipos de trabajo, han podido renovar a su planta de docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Esos casos tienen que existir. Pero el punto mío es que no basta con que hayan algunos casos. ¿Ya? Las leyes se supone que son para políticas nacionales. Y creo que es muy grave que nosotros no sepamos lo que está ocurriendo con eso. Y bueno, esto es una reflexión más general, ¿no es cierto? Que uno ya con las canas se va poniendo un poco escéptico respecto a este tema, en el sentido de que uno ve que en el mundo político y tal como está organizado el sistema, no es un problema de maldad de las personas, ni mucho menos, el sistema está organizado para que la persona nueva que llegue tenga que hacer anuncios y tenga que anunciar cosas nuevas. El sistema está organizado para que los parlamentarios saquen nuevas leyes y no está organizado para que rinda y cunda políticamente la buena implementación. Y en la buena implementación está la clave del cambio. Entonces, lo que nos pasa, ¿no es cierto?, que llega cualquier administración y de partida nunca más habló de todo lo que se está implementando. Todo lo que habló son de las cosas nuevas que la administración va a hacer. Y eso es dramático. Bueno, no sé si meterse un poco en la pata de los caballos, pero déjenme decirles, por ejemplo, hoy día, ¿ya?, que no tengamos ningún mensaje claro respecto al tema del sistema de aseguramiento de la calidad, que está a medio construir, está ahí. ¿Ya? Está con el ordenamiento de las escuelas, está con los estándares aprobados, está con el ordenamiento de escuelas, pero y se va a postergar, pero ¿se va a postergar qué?
sea, hay un sistema de seguridad de calidad que al país le costó mucho construir, hay una ley de año 2009, ¿ya? Una ley general de educación que debe estarse implementando. ¿Quién habla de eso? En el tema curricular, tenemos un currículum que está hecho pedazo, está totalmente desintegrado. ¿Quién habla de que la necesidad del currículum? En fin, o sea, hay temas que no rinden políticamente, no son temas, nadie interesa hablar, no son como parte de reforma. Sin embargo, son temas. Y el tema es la ley CEP. La ley CEP va en segundo medio, va a empezar en el tema ATP, la ley CEP. ¿Qué tema más importante desde el punto de vista del sistema real? ¿Cómo, no es cierto, este chorro de plata que le va a llegar a ciertos partidos sancionados se ocupa bien? Que no han tenido esto. ¿Cómo hacen sus planes de mejora bien? Esos temas no rinden políticamente. ¿Ya? Entonces, el punto es cómo uno logra, ¿no es cierto?, un equilibrio en esto. Y que de alguna manera, ¿no es cierto?, todo lo que viene de cambio, que es obviamente es bueno que se haga, vaya acompañado también de una continuidad. Y que haya una mirada vigilante respecto a la implementación como un tema central. Eso, obviamente, por lo menos en el mundo, ¿no es cierto?, de los parlamentarios, es algo que siempre decir, bueno, yo me ocupo de hacer leyes, la implementación le corresponde a otro. Por lo tanto, echa la ley, resuelve el problema. El problema no está resuelto. La última. Hola, buen día. Delia Cerda, jefe de equipo de desarrollo organizacional de la Subdirección de Desarrollo de las Personas. Presentado el liderazgo del directivo para las escuelas como un factor crítico, ¿ya? Y pensando que también nosotros como servicio civil tenemos como cliente a los directivos públicos de otras organizaciones que tienen otro giro del negocio, la consulta va hacia si ustedes han logrado distinguir, aparte del liderazgo, ¿cierto?, como factor crítico, otros factores críticos que ayuden, apoyen, impulsen el desarrollo de las escuelas, así como el desarrollo de las instituciones. Sé que el foco es educación, pero si tienen información respecto a factores críticos para el desarrollo de organizaciones. Eso. Sí, claro. Bueno, hay toda una literatura inmensa que se llama mejora escolar, ¿eh? Eficacia y mejora escolar. Y en esa literatura hay muchas tendencias y análisis de distintos temas, ¿ya? En los cuales ya una tendencia que por 30 años todo este grupo de investigación se dedica a decir cuáles son los factores de la mejora, ya que te permiten efectivamente una institución escolar progresar, en los cuales este liderazgo directivo del que yo he hablado y que yo estudio es un tema, pero hay, como tú bien dices, hay muchos otros temas. Hay, por ejemplo, temas como la relación con la comunidad, que es extraordinariamente importante. Hay el tema de la cultura escolar y de la identidad de la escuela, que es extraordinariamente importante. Hay un tema, claro, de la gestión de las condiciones para el estudio, que también es relevante. Hay el tema del sostenedor, o sea, cada vez más se dice, bueno, la escuela no puede surgir sola, ¿ya? Y por lo tanto es clave el rol de este nivel intermedio, ¿ya? Ahí se habla, ¿no es cierto?, de todo lo que es la estrategia individualista de mejora, que es la idea de que la escuela sola va a mejorar y por lo tanto todo tiene que ser el director o el equipo directivo y todos los elementos que tiene, sino que también se empiezan a ver investigación cada vez más respecto a este nivel intermedio, diciendo, bueno, en realidad este nivel intermedio tiene un trabajo muy importante que hacer para que mejore no una escuela, sino que mejore el conjunto de escuelas y que además lo haga en red. Es decir, hay un desarrollo ahí que yo te recomendaría ver en eso, pero que es largo, y en la cual se han investigado muchos temas también. Por ponerte solo uno que a mí me apasiona, es el tema de la confianza. Es decir, en los elementos que se ha empezado a medir con más fuerza, es decir, uno de los factores que te hace efectivamente un cambio desde el punto de vista de una comunidad escolar es efectivamente si tú logras generar confianza. Y eso que parece como un eslogan o como una cosa como retórica, la verdad es que hoy en día las investigaciones lo están midiendo. Hoy en día tú eres capaz de medir esa existencia de la confianza entre directivos y profesores, entre profesores, de profesores y directivos, con alumnos, con apoderados, ¿ya? Y ese es un elemento que tiene una extraordinaria importancia. Y es posible desglosar. Bueno, pero como eso te cuento, hay muchos otros factores que están siendo estudiados como al detalle. Pero te recomendaría ver esa literatura, esa información.
Hola, mi nombre es Jimena Mendoza, soy profesional del equipo de educación de la Subdirección de Alta Dirección Pública, Servicio Civil. Mi consulta va hacia si en términos de liderazgo educativo y gestión educacional han logrado hacer alguna tipificación o identificación de brechas en términos de liderazgo de algunas comunas. Mencionabas en algún momento la comuna de Ñuñoa como ejemplo, y a nivel país de las comunas en términos de distribución geográfica, en términos de lejanía, en términos de análisis territorial. No, yo ¿Se no han logrado conozco un estudio tipificar así, niveles de no. liderazgo y qué brechas pueden haber con respecto a algunas Sí. regiones u otras? Está bien, no, yo no conozco un estudio así. Que logre llegar a ese nivel de diferenciar comunas, no. Lo que hay ¿O regiones? O regiones tampoco, no. Yo no conozco un estudio así. Oh, Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacer. Claro, o sea, lo que tenemos son escuelas que logran mejorar. Conocemos las características de esa escuela. Sabemos en general que el avance, por ejemplo, en cosas como los SIMS está vinculado también a este tema y eso también se ha demostrado. Pero ahí hacer ese mapa que tú pides de decir, bueno, cuál es la distribución del liderazgo en nuestras comunas o en nuestras regiones, eso todavía no se ha hecho. Es una buena idea hacerlo. Hay una cosa que, ya que terminamos la ronda, hay una cosa en realidad de la pregunta de María Jesús que no dije que parece que un tema crucial respecto de la ley es el tema de quién va a tomar la decisión de la nominación final de los directorios. Y está claro que el sistema actual que delega eso en los alcaldes no es un buen sistema. O sea, yo creo que tiene que pensarse un sistema que efectivamente permita una mayor meritocracia, que el alcalde pueda hablar antes, por ejemplo, pueda hablar respecto a los perfiles, ¿ya? Y pueda ponerse de acuerdo en los perfiles, pero tener la última voz en eso es muy difícil. Ahora, claro, siendo el empleador es muy difícil que no sea así. Si deja de ser el empleador, eso va a abrir una oportunidad muy interesante de alguna manera salir de la discrecionalidad que puede tener el alcalde. Bueno, yo quiero agradecerle a José la exposición que nos ha hecho. Creo que realmente nos abre mucho el panorama de lo que estamos haciendo. Ciertamente nosotros no estamos haciendo solo un proceso de reclutamiento, postulación y proposición de nómina, sino que tenemos que entender nuestro trabajo en este contexto. Yo creo que le da sentido, además, al trabajo, si no podríamos estar en una cosa súper mecánica. Y yo también creo de que en todo el lineamiento futuro que trae la reforma, este es un tema que va a seguir siendo central. Hay una conversación que tú nos planteaste de que ustedes puedan utilizar toda la información que tenemos recogida para el trabajo de investigación. Eso te lo ofrecemos nuevamente. Aquí se ha recogido mucha información, bueno, que por razones obvias tú conoces los servicios públicos, la capacidad de autoestudio que tenemos es muy baja. Estamos haciendo un par de cositas chicas este año, pero quisiéramos poder ver con la facultad de ustedes y con otras instancias que lo que aquí se conoce pudiera ser mucho más utilizado, porque creemos de que hay mucha información de cosas generales y de cosas tan específicas como cómo se construyen desafíos y lineamientos para los convenios de desempeño. Bueno, y después todo el día a día de convencer a la gente, de quienes participan en los procesos de selección como coadyuvantes externos, etc. Bueno, muchas gracias, José, y le brindamos una mano.